Minuto 24 de la primera parte. Gavà 0, Palamós 0. El delantero del Palamós, Marc Medina, se ha roto y ha tenido que ser sustituido por el Rey. Uribila. La pasada para Nahuel y ha parado el portero del Gavà. Vemos al entrenador del Palamós, Pitubate, dando instrucciones. De momento gana el Granollers 0-1 en el campo del Hospitalet. Palamós tiene que ganar. Salta Caballero, hoy de lateral derecho. De momento vemos a Quintilla bajo los palos. Lateral derecho Caballero, centrales Cano y Bochi. Lateral izquierdo Subi. Centro del campo Nahuel, Mamau, Uribila y Quique Sánchez. Y en punta José Ric. Y también Marc Gelman en la media punta. Hoy el exportero del Llagostera de segunda B, Paul Busquets, está en el banquillo del Gavà. Saca el portero del Gavà, ha saltado Bochi. La toca Marc Gelman, controla el balón, sube el balón Marc Gelman ha hecho un pase en profundidad para Henry y el balón ha salido a la línea de fondo. Marc Medina hoy se ha ido hundido tras romperse. Tenía mucha ilusión en el partido, quería marcar, quería ganar el partido y quería ayudar y no ha podido ser. Se ha roto en el minuto 21. Se ha ido llorando del campo. Saca el Gavà. Abre a la derecha. Ha hecho falta Nahuel Arroyo ha hecho falta. Un partido complicado, un campo muy ancho este de la Bóvila, un campo que no se le da muy bien al Palamós, un campo que cuesta ganar. Y el Gavà tiene un jugador que se llama Carricondo, que había jugado en segunda B. Presiona Mamaut, intenta recuperar Quique Sánchez. Caballero hace un marcaje pegajoso al delantero. Atención que se escapa el Gavà por la derecha, cuidado. Dorsal número 9 del Gavà, regatea, chuta, ha parado el portero Quintanas. Aquí ha estado muy acertado el portero del Palamós, Quintanas. Saca el Gavà. Henry ahora está solo en punta. Ahora el esquema es 4-5-1. En tareas defensivas el Palamós no se la juega. 4-5-1. El Palamós a tapar espacios. O sea que el Gavà aproveche un despiste. Acaban de hacer entrada a Marc Gelman, ha oído un grito. Ha caído al suelo. La planta Bochi en el suelo. Bochi para el capitán David Cano. Sale con el balón controlado. Pasa para Caballero, después del Gavà. Otra vez para Cano. Cano, pierna derecha para Bochi. La controla con la izquierda. Hace un paso para Mamaut. Cae Mamaut. Ha caído Mamaut al suelo. Rápidamente Marc Gelman saca en profundidad. Recupera el balón el Gavà. El Gavà ya descendido. No se juega nada el Gavà. El Palamós se juega al descenso. Y más ahora que el Granollers gana en el campo del Hospitalet. La saca Cano para Marc Gelman. Hay que jugar a toda velocidad y con prisas. No se puede perder el partido. La toca Quique Sánchez abre a la izquierda. La controla con el pecho Nahuel Arroyo. Nahuel la controla para Subi para Bochi. La controla Bochi. Sigue Bochi, la controla Mamaut. Chuta Mamaut. El balón por encima del larguero. Casi marca Mamaut. Ahora en tareas ofensivas el esquema es 4-4-2 y Quique Sánchez sube como delantero, es un falso extremo. Zonas defensivas, Quique Sánchez es interior y en ataque es extremo.
Ha saltado Cano, la toca Henry, controla con el pecho Henry, atención, pase para Henry, falta del Gavà, atención. El Gavà ha hecho falta, puede ser peligrosa, a ver si el Palamós hace cuál estrategia. Se van a rematar Cano. Muy pocos espectadores aquí en el campo del Gavà, prácticamente 50 espectadores, las gradas vacías aquí en Gavà, una lástima, un campo que había estado de segunda B, la Bóvila, ya con el equipo descendido, ya prácticamente no hay aficionados del Gavà. Del Palamós somos 4. Atención, sacará Marc Gelmà. A ver, Marc Gelmà intentará colgarla, buscará el salto de Mamaut. El balón ha salido fuera, vemos que pita el árbitro, es córner. Córner a favor del Palamós. Marc Gelmà a toda velocidad, no se puede perder tiempo. El reloj pasa los minutos, el 0-0 no vale para nada. Minuto 31, quedan 60 minutos para conseguir el gol de la victoria que dé esperanzas a la salvación. Quedan 4 jornadas solamente. Sacará Marc Gelmà, pierna derecha, tiraba al córner cerrado, ha querido tirar un córner olímpico muy cerrado. Finalmente el Gavà lo ha despejado al córner. 80 goles encajados el Gavà esta temporada. Esperemos que hoy el Palamós marque. Atención, Marc Gelmà, juega estrategia otra vez. Marc Gelmà cuelga, la toca Henry con el pecho. Ha recuperado el Gavà es para contragolpe. Controla Marc Gelmà. La toca Nahuel. Atención, Henry. Sigue Henry, chuta Henry. Entra Nahuel. Salta Gelmà y para el portero del Gavà. Minuto 32. Contragolpe del Gavà. Atención, Mamaut. Intenta recuperar el momento Mamaut intenta cortar el juego. Hay que cortar el juego, si no el Gavà se irá para adelante. Despeja Caballero, nos ha complicado la vida aquí en estas zonas. Hay que sacarse el balón. No hay prisa en el Gavà, o sea, parece que se conforman con el empate. Hace tantas jornadas que el Gavà no puntúa, que el Gavà se conforma con el empate. Madre mía. El empate no nos sirve, al Gavà sí. Atención. Centra el Gavà, controla Cano, despeja Cano. Vamos Palamós. Atención, Uribila, abre a la izquierda para Henry. Henry sale el portero. Uy, ha sacado el portero. Minuto 33. No paro de mirar el reloj porque el tiempo es vital y hay que ganar. Saca Subi para Marc Gelmà, la controla. Intentar hacerle un sombrero al jugador del Gavà. El balón es a favor del Palamós, ha pitado falta, que ha quitado manos. Marc Gelmà, igual estrategia. Intentará buscar el remate de las torres del Palamós, intentará buscar el remate de Bocci, Cano, Mamaut y Henry. Huelga dentro del área. Vamos. Salta Bocci, Mamaut casi no ha llegado. Casi llega Mamaut. Qué lástima. El balón se le ha ido a Mamaut. Vemos ahora a Quintanas animando Bocci a Mamaut. Estaba diciendo vamos Bocci, vamos Mamaut. Qué lástima que Medina se haya lesionado para el tramo final de liga. Solo quedaban 4 partidos de liga y se nos ha lesionado el killer. Salta Mamaut.
Chilena de Cano. La controla con el pecho Henry. No hay tiempo, hay que ir a toda la prisa y la presión en los juegos del Palamós se nota, ¿eh? Yo creo que se está notando. La presión es muy grande. Planta el balón Margelmà. Margelmà entra, despeja muy bien el Gavà. Es muy difícil entrar en este Gavà. Están todos agazapados atrás. Hay 10 jugadores del Gavà delante del área. Es muy difícil entrar, ¿eh? Es muy difícil. Y con el dorsal número 9 del Gavà presionando, muy difícil. Fijaros todos los jugadores azulgrana atrás. Muy difícil de entrar, ¿eh? Costará meter un gol. Atención, Quique Sánchez. Fuera. Ha salido el balón a la izquierda. Ha salido el balón a la izquierda. Algún jugador del Palamós que llama Vamos Palamós. Creo que es Cano, el capitán del Palamós. Minuto 36. Vemos pasar un avión por encima de la bóveda. Salta Mamaut. La controla el jugador del Gavà. Atención, cambia a la izquierda. Cuidado, cuidado con el dorsal número 5. Centra. Subi ha tenido que enviar a córner, no había más remedio. Jugada de peligro. Atención al Gavà. Ve un Gavà desmotivado. El juego muy lento del Gavà. Es un partido de juego lento, Es muy difícil jugar con un equipo que juega lento el balón, que no tiene prisa, que van pasando los minutos. Es muy complicado. Dejémonos estar de que es penúltimo clasificado. Remata el Gavà. Atención al larguero Cano. Atención porque el Gavà ha estrellado el balón al larguero en el minuto 37. Minuto 37, ahora el jugador del Gavà se ha lesionado. Minuto 23, saca el Palamós. Fuera. Gavà 0, Palamós 1. Estamos en la segunda parte. Ha marcado Caballero, el jugador del Gavà. Ha marcado su ex equipo. El 0-1, el Palamós va ganando. Y el Palamós respira con esos 3 puntos. Saca el portero Álvaro. La toca el Gavà. Ahora el Palamós está abriendo líneas y está atacando mucho más el Palamós con el 0-1. Ha saltado el jugador del Gavà, Alex. Atención, Mario Cardete, que es el dorsal número 2 del Gavà. Estuvo una semana en el Palamós. Mario Cardete. La toca Margelmà para Henry. Henry pasa en profundidad para Litus. Litus. Ha chutado Litus. El balón ha salido fuera. Había pitado falta el árbitro. El dorsal número 2, Mario Cardete, lateral derecho, que había fichado por el Palamós cuando Vicente Fernández era entrenador, y al cabo de 2 semanas el Palamós le dio la baja y recaló en el Gavà. La recupera Mamaut. Mamaut para Gelmà. La toca Gelmà para Henry. Henry para Mamaut. Mamaut pasa atrás para Cano, para el capitán. La toca para Nahuel. Nahuel para Mamaut. Intenta presionar el Palamós. Presiona Subi. La toca Gelmà. Atención, Gelmà. Sigue Gelmà. Gelmà. Ha recuperado el Gavà. Atención, el jugador Alex. Ha recuperado Bocci. Sube Quique Sánchez. Desborde el Olot. Quique Sánchez pasa en profundidad. Despeja el jugador del Gavà. Ha parado el portero Álvaro. Minuto 26.
de la segunda parte. Por lo tanto, es el minuto 66. La toca Mario Cardete para Álvaro, presiona Subi. La toca Alex. La recupera Quique Sánchez. Quique Sánchez pasa en profundidad. Recupera el Gavà. La toca Carricondo. Juanjo Carricondo, el jugador del Cubi. La toca Cano. Pasa en profundidad para Nahuel. Atención, Nahuel entra en el área. Controla Nahuel. Pierna izquierda. Controla Nahuel. Sigue Nahuel. La pasa para Gelma. Ha rematado raso. La toca de cabeza Bocci para Quique Sánchez. Quique Sánchez presionado por Alex. Atención, controla Quique Sánchez, aguantando muy bien el balón para Litus. Litus, el jugador del Farnés y del Girona B y del Paralada. La toca otra vez Litus. Litus la pasa para Subi. Banda izquierda. El balón ha salido por banda izquierda. Saque de banda. Sacará Mario Cardete, el jugador del Palamós. Mario Cardete para Alex, presiona Mamaut. Intenta recuperar el Palamós, el balón. Presiona Litus. Atención, presiona el Gavà. Saque de banda. Sacará Caballero. 0-1, gana el Palamós. Minuto 75. La toca Henry. Pasa en profundidad para Nahuel. Nahuel ha superado al portero. Centra Nahuel. Ha provocado el córner. Córner a favor del Palamós. Vamos a ver si el Palamós marca el 0-2. Margel Maura no tiene prisa en ir a sacar el córner. Tres puntos de oro, será oxígeno para Pitu Batlle y sus jugadores. Sacará a Margel Ma. Atención, remata el Palamós. ¡Gol! Gol del Palamós. Gol del Palamós. 0-2, gol del Palamós. Creemos que me parece que ha sido un gol olímpico. La gente felicita a Mamaut. Creo que es gol de Mamaut. 0-2, gol del Palamós. Ha sido una jugada de Nahuel al Mamaut. Vemos a Mamaut. Mamaut se va a celebrarlo con el míster. Pitu Batlle pide agua a Mamaut. Se lo dedica a Medina, el gol. Golazo de Mamaut. Gol de Mamaut. Minuto 75. Minuto 75. 0-2. El Palamós ya sentencia. Oxígeno para el Palamós. Ha sido un córner muy cerrado y creo que Mamaut ha puesto el pie y el balón ha entrado al fondo de las mallas. La recupera el Palamós. La toca Quique Sánchez para Litus. Litus otra vez. Litus, venga, vamos. Henry. Vemos que están retransmitiendo el gol del Palamós. Ha sido Mamaut. Tenemos ya la radio viendo narrando el gol de Mamaut. Golazo de Mamaut. Mamaut es un jugador básico en esta segunda vuelta para el Palamós. La toca Subi para Mamaut otra vez. Mamaut.
gran pase para la derecha. Controla el Gavà. Despeja el Caballero. Mamaut ha dedicado el gol a Medina. Atención, contragolpe del Gavà. Con estos dos goles el Gavà llevará 82 goles en contra, un promedio de 2-3 goles por partido. Falta del Gavà a Marcial Mar. Henry se va a buscar agua. Parece que las cosas salen bien. Han pasado los minutos, minuto 76. Gavà 0, Palamós 2. Segundo gol de Mamaut. Y el primero de Caballero. Ahora Cano. Sacará a David Cano. Hoy el Palamós juega con camiseta amarilla, la tercera equipación. Saca Cano, saltaba Henry, le han hecho falta. Vemos a Quintanas animando a los jugadores. El Gavà creo que se ha desinflado con el 0-2. Litus intentaba la vaselina. Estamos ya en el 77. Lo tiene el Palamós bastante favorable. Con el 0-2 la toca Henry. Despeja el jugador del Gavà. Atención, Alex. Fuera de juego del dorsal número 9, Alex. Con el balón. Están calentando Traoré y Luc Banús. Litus para Subi para Gelmar. Gelmar controla el balón, aguanta la posesión del balón, la toca Litus. Litus hace un cambio de juego a la banda derecha, la toca Nahuel. Nahuel pasaba en profundidad para Caballero. Contragolpe del Gavà, sale el balón fuera. El partido parece ya sentenciado. Pues no tiene prisa para sacar. Caballero para Mamaut. Cano controla Bocci. Para Subi, banda izquierda. Subi corto para Marcial Mar, la toca Subi. El balón ha salido fuera. Sacará Mario Cardete, el jugador del Palamós. Falta. Está gritando Cano, el capitán. Cano pide intensidad a los jugadores. Aunque sean 0-2 hay que seguir peleando, no se puede bajar los brazos. La toma Quique Sánchez. Quitan falta. No, el Palamós protesta falta, se ha hecho daño. Estamos ya en el minuto 80. Gavà 0, Palamós 2.